Hola amigos, ¿la cancelación es legal o no es legal? Bueno, nos estamos refiriendo al tema de la cancelación como esa forma que están teniendo ciertas personas para hacer justicia por mano propia. O sea, por ejemplo, cuando alguien comete una injusticia conmigo, entonces yo utilizo la cancelación. ¿En qué sentido? Pues le digo a las demás personas, mire, esa persona no es ética, esa persona es injusta, esa persona se comportó de una manera conmigo, entonces lo que hago yo es hacerlo quedar mal con las demás personas y con la sociedad. Y eso es lo que usualmente se ha venido llamando como la cancelación. La cancelación es como hacer quedar mal a la gente, digamos, de manera colectiva, de manera social, por haber cometido un hecho ilícito, por haber cometido un acto poco ético, un acto injusto con otra persona. Mi pregunta es, ¿la cancelación, esa cancelación es legal o no es legal? Sí, porque digamos que hay diferentes connotaciones sobre la cancelación. Por ejemplo, la cancelación en Colombia tiene el sinónimo de pagar, digamos, pero pues digamos vulgarmente, pero cancelación también es como ese castigo social que se le da a una persona por haber cometido un acto injusto o un acto poco ético con otra persona. Entonces, me pregunto yo, la cancelación en este sentido, con la connotación de castigo, ¿es legal o no es legal? Bueno, resulta que eso es tomar justicia por mano propia. Uno de los avances del derecho precisamente fue ese, el de quitarle la capacidad a las personas de hacer justicia por mano propia y entregársela a un tercero, al aparato gubernamental, para hacer justicia. Ese es un avance del derecho, ese fue un avance de siglos, porque antiguamente funcionaba la ley del talión, que es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si usted me roba, entonces yo puedo quitarle a usted también algo. Si usted me mata, entonces yo puedo también ir contra usted. Eso es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La cancelación es un poco volver a eso, volver un poco a la ley del talión. Y me parece a mí que es peligroso, me parece a mí que es peligroso porque precisamente la civilización humana durante siglos, no años, sino siglos, ha venido, digamos, meditando sobre el tema de la justicia, sobre el tema del aparato judicial, sobre el tema del debido proceso, sobre el tema de los procedimientos, tanto en materia penal, en materia civil, en materia administrativa. Entonces la cancelación es un poco como retroceder en materia de justicia. El argumento que más utilizan las personas que utilizan o que aluden a la cancelación es que precisamente la cancelación se debe practicar porque los aparatos judiciales o el aparato de justicia muchas veces no es eficaz, muchas veces no es rápido, muchas veces demora años o muchas veces simplemente no actúa de acuerdo con lo que uno quiere, sino que pues se falla incluso de acuerdo con la persona que cometió la injusticia. Entonces la gente dice, no, pues yo acudo a la cancelación porque un proceso judicial puede demorar años, entonces ahí va a haber injusticia o el aparato judicial se va a poner de parte de la persona que cometió el hecho ilícito, poco ético, el hecho injusto. Entonces yo acudo a la cancelación por eso. Pero mi mensaje precisamente es ese. O sea, mi mensaje es que precisamente el aparato judicial es demorado porque de cierta forma hay mucho trabajo, en cierta forma los despachos judiciales están atestados de procesos, pero ese no es óbice para que uno se salte la justicia y acudir a la mano propia puede incluso llegar a ser ilegal, puede llegar incluso a convertirse en un delito por sí mismo. Entonces yo los invito a las personas que acuden a la cancelación a que tengan mucho ojo porque incluso acudiendo a mano propia lo que pudieran estar incurriendo es en un hecho ilícito. Podrían estar incurriendo en un delito dependiendo de en qué consiste esa cancelación a la que ustedes están acudiendo. Sí, por ejemplo, la forma
más utilizada de cancelar es, por ejemplo, publicar cosas en redes sociales. Entonces decir, fulanito de tal acosó sexualmente a fulanita, entonces mucho ojo con ese señor, mucho ojo con esa señora. Entonces es como hacerlo quedar mal en redes sociales, pero ojo, porque eso podría ser un delito, podría ser calumnia, podría ser injuria, y la persona que comete la cancelación podría estar incurriendo en un delito y podría ser denunciada ante el aparato judicial, y el aparato judicial toma medidas, ahí sí no por mano propia, sino de acuerdo con las leyes y con la constitución y con las leyes del país, en este caso de Colombia. Entonces la cancelación, desde mi punto de vista, es un retroceso en tema de justicia. Acudir a la cancelación porque es que el aparato judicial es demorado, o porque el aparato judicial puede ser injusto, no es una excusa plausible. Eso no es excusa. Acudir a la cancelación fuera de eso es peligroso porque se podría incurrir ahí sí en un delito que puede tener consecuencias penales. Y ustedes saben que quien aplica la sentencia es el Estado, y el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. Entonces, si una persona comete un delito, esa persona sí podría terminar en la cárcel o podría terminar pagando una indemnización civil o una pena de tipo penal, aunque suene, digamos, redundante. Entonces, la cancelación es un retroceso en materia de justicia. Y decirle a las personas que utilizan la cancelación o que son partidarias de la cancelación que ojo, porque acudir a la cancelación sí puede ser un delito, dependiendo de en qué consiste, en qué consista esa cancelación. Entonces tiene esas dos posibilidades que son bastante gravosas. En mi concepto, no es beneficiosa la cancelación. Si una persona ha sido víctima de un hecho injusto, si una persona ha sido víctima de un delito, tiene el derecho de denunciarlo ante las autoridades y de que se inicie un proceso para hacer una investigación. Y así el hecho dure 2, 3, 4, 5 años, lo que sea, esperar a lo que diga el aparato judicial y resuelva el problema. Acudir a la mano propia es un retroceso, es volver a la ley del talión. Y ojo porque puede tener consecuencias legales. Entonces, mucho ojo con la cancelación, que es como ese castigo social hecho por mano propia. Mucho ojo, se lo dice un abogado, se lo dice un profesor de derecho. Entonces, pues, muchas personas podrían decir, no, yo no me voy a esperar años, o yo no voy a esperar a que el aparato judicial emita una sentencia injusta, ¿no? Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? La sociedad se rige, la sociedad se rige por leyes y hay que ajustarnos a esas leyes. Estar por fuera de esas leyes es estar subyúdice y estar sujeto a las consecuencias legales. Eso no es opcional. El cumplimiento de la ley no es opcional, muchachos. Eso no es que a mí no me gusta, entonces yo no cumplo el código penal. No, señor. El cumplimiento de las leyes es obligatorio para todos los ciudadanos de un Estado. Ojo, nadie está subyúdice. Y todos tenemos que cumplir las leyes así no nos guste. Como decía el proverbio romano, dura es la ley, pero es la ley. Mucho con eso entonces, mucho con la cancelación. Bueno, muchas gracias muchachos. Chao.